y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Todos el 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Ahí de pie un momentito, yo le voy a invitar que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración especial todos hoy para decirle al Señor con nuestro corazón que sea Dios hablándonos, que Dios traiga una palabra de bendición a nuestra vida, ya que escuchar ciencia, filosofía o motivación, pues es bueno, pero una palabra que salga de la boca de Dios para nuestra vida lo puede cambiar todo. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. En este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Yo necesito oír tu voz y te ruego, Señor, que uses al predicador, que lo unjas, Señor, y hables a mi vida. Señor Jesús, yo pongo en tu presencia todos estos amigos que hoy nos visitan y te ruego, Señor, que tú hables, Señor, y nos bendigas a todos, Señor, en esta hora. Tu palabra, Señor, tiene poder, tu palabra es alimento, tu palabra rompe las cadenas, tu palabra es luz que ilumina el camino. Ahora, Señor, glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, tenga la bondad, y por unos minutos vamos a meditar en esta historia. Es una historia, pudiéramos llamar, maravillosa y espectacular. Solo ha pasado una vez, y pasó cuando Jesús reprendió al viento y al mar. Amén. Así que en otros momentos Jesús abrió el mar rojo, en otros momentos hubo bonanza también cuando Jesús caminó sobre el mar, pero este acontecimiento es único y es una historia que nos va a ayudar a entender de qué es que se trata el estar en este lugar o en un lugar como este. Porque todos tenemos una idea o nos hacemos ideas. Todos tenemos un concepto a veces y pues lastimosamente a veces no estamos tan bien informados. Creo que la mayoría de hermanos que nos congregamos en este lugar, en otro tiempo pues andábamos también desinformados, también desentendidos un poco de lo que Dios hace y puede hacer. Y pues andábamos por ahí perdiéndonos la bendición de Dios. Pero un día alguien nos invitó también, un día alguien oró por nosotros y ese día llegamos, y desde el primer día que llegamos como que entendimos: este es mi lugar. No hay otro lugar como este, aunque somos seres humanos imperfectos, pero empezamos a tener un acercamiento con Dios. Y de eso es que se trata el evangelio, de eso, de una realidad de nuestra vida, de que haya un encuentro, un acercamiento verdadero con Dios. Así que la historia que hoy estamos o que leímos en la Biblia, ¿sí?, trata de
una travesía por un lugar de agua, ¿sí? Y esa travesía termina en Gadara. Era atravesar todo el lago e ir a Gadara. Obviamente había un propósito para ir a Gadara. Y lo que sucedió esa noche precisamente tiene que ver con lo que pasó luego, o con lo que iba a pasar luego. Porque así como el acontecimiento fue impresionante de que alguien le hable al mar y a las olas y al viento y obedezcan, pues en el otro lado, al pasar al otro lado, sucedió otra cosa todavía más grande, y fue el acto de liberación más grande que ha existido en la historia. En Gadara se encontraba una persona afectada de espíritus malos, y no solamente de unos cuantos. Quienes hemos estado en digamos, mover de la presencia de Dios, nos ha tocado presenciar y orar y en algunos casos reprender algunos espíritus malos. 1, 2, 3, pocos. La Biblia menciona a una seguidora de Jesús que él le reprendió 7 demonios. Pero cuando vemos el acto que sucedió en Gadara, ahí después de que pasó la tormenta al otro día, sucede que había un hombre endemoniado con una legión de demonios. Y una legión romana era un grupo de entre 3,000 a 6,000 soldados. Imagínense en la condición en la que vivía este hombre. Vivía en los sepulcros, lo ataban con cadenas, era un tipo peligroso, nadie lo podía controlar, era algo espantoso. Y el acto de liberación más grande de sacar esos espíritus demoníacos apoderados de él sucedió en Gadara. Después de esta travesía por el lago, por el mar, Jesús iba a Gadara, y por eso el versículo último que leímos dijo: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta. Hay unas fotos aquí, miren. Recordemos que el lugar donde Jesús estableció su ministerio fue en Capernaum, donde vivía Pedro. Pedro era pescador y ellos pescaban en este lago o mar llamado Mar de Galilea, o Lago de Galilea, o Mar de Tiberias, o Lago de Tiberias, o Mar de Genesaret, o Lago de Genesaret. Es conocido por 3 nombres, y por este lugar sale el río Jordán, río muy conocido, el río Jordán donde Juan el Bautista bautizaba, y un día llegó Jesús y lo presentó diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Capernaum queda acá arriba, en la región de Galilea, y Gadara queda acá abajo, a este lado del Jordán. Este es el río Jordán. Estamos hablando de la región del Medio Oriente de Israel. Esta es la región que se andan en pelea, ¿cierto? Y por aquí es donde queda la franja de Gaza. Y todo esto es Galilea, Judea. Esto es la región conocida hoy como el Estado de Israel. Ese es el Estado de Israel hoy.
El Estado de Israel hoy limita arriba con el Líbano y con Siria. En este lado derecho queda un país que se llama Jordania. Y precisamente Jordania, por el río Jordán, queda de este lado del Jordán. Pero Jordania tenía parte del río Jordán a la izquierda y parte del río Jordán a la derecha. En el año 1967 ocurrió una guerra llamada la Guerra de los 6 días, donde Siria, Jordania y Egipto se juntaron todos para acabar con Israel, por arriba, por el medio y por abajo. Esto es historia, esto es unas situaciones reales. En esa batalla Dios puso su mano porque estos 3 ejércitos eran mucho más poderosos que Israel. Israel es una nación pequeña, esto es un pedacito, aquí lo vemos grande, pero cuando usted mira el mapa mundi es una cosita así. Pero es un sitio estratégico. De hecho, aquí mire, aquí queda Gaza, una de las ciudades más antiguas, y esta es la llamada Franja de Gaza. Jordania tenía aquí y tenía acá. Esta parte se llama Cisjordania. Hoy, después de esa guerra de los 6 días, Israel recupera o toma Cisjordania, y ya Jordania queda después del Jordán, y toma los altos del Golán de Siria, acá arriba. Pero Gadara todavía queda aquí en Jordania. Gadara hace parte, aquí está, esta es ya la parte política en tiempos de Jesús. Este es el lago, aquí se llama, o le han puesto el nombre Tiberíades o de Tiberias. Ya sabemos que tiene, con 3 nombres se le conoce en la historia: Genezaret, Tiberias o Galilea. Ellos estaban aquí en Capernaum. Déjeme la anterior. Ellos estaban aquí en Capernaum, de este lado. Y mire dónde queda Gadara. Gadara, que hoy es parte de Jordania. Gadara hacía parte de una región, eso todo era el Imperio Romano en aquel entonces, una región llamada la Decápolis. Y esa Decápolis era un lugar de 10 ciudades. Creo que hay una donde están las 10 ciudades. Aquí dice, mire, recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Ahí, en esa región de la Decápolis, se encontraba Gadara. Ellos tienen que atravesar todo el lago desde Capernaum, del norte al sur, para llegar aquí. Eso fue lo que pasó esa noche. Esa noche, porque el milagro o lo que venía Jesús a hacer era a libertar una persona necesitada. Y mire todo lo que hace Jesús por uno solo. ¿Cuánto nos ama Dios? Que no escatima esfuerzos por uno, por una persona que lo necesita. En Gadara, ahí en la Decápolis, en una de esas 10 ciudades, creo que hay uno que tiene las 10 ciudades, parecidito a este, ya las están. Ahí están las 10 ciudades. Estas son las 10 ciudades de la Decápolis. Están de este lado del Jordán, por eso hoy son Jordania. Esta parte es Cisjordania, que antes le pertenecía a Jordania, y en la guerra de los 6 días la perdió. Este es el mar de Galilea aquí, Sea of Galilee.
Mar de Galilea, también conocido como Mar de Tiberias o Mar de Genesaret. Pasaron de Capernaum para venir a Gadara. Y estas son las 10 ciudades. Por eso se llamaba Deca. Deca es de 10. Decápolis, polis, ciudad. 10 ciudades que hacían parte de toda la provincia que el Imperio Romano gobernaba en aquel entonces. Bueno, ya esto para que nos ubiquemos un poco en lo que estaba pasando, ¿cierto? Así que la historia comienza en Capernaum. Del otro lado, aquí está bien, aquí. Por eso es que él dice, ¿cómo dijo Jesús cuando empezamos a leer? Pasemos al otro lado. De ahí a que la Biblia es un libro fantástico, la Biblia es verdad, la Biblia es histórica, geográfica y arqueológica. Quiere decir, la misma historia corrobora lo que está en la Biblia. La Biblia no es una fantasía. Hay un libro, por ejemplo, de un hombre muy ilustre en la antigüedad llamado Homero, que son la Ilíada, la Odisea, son unos escritos que hablan de una mitología. La Biblia no habla de mitología. La Biblia nos relata la historia de Dios con el hombre. Un día Jesús estuvo en Capernaum. Aquí conoció a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores. ¿Dónde pescaban ellos? Pues en el lago de Genesaret, en el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. ¿A qué se dedicaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? A pescar. ¿Y dónde pescaban? En ese lago donde está la historia. ¿Por qué pasaron al otro lado? ¿Y por qué Jesús dijo, pasemos al otro lado? Los discípulos no sabían que en el otro lado había una necesidad. Ellos simplemente dijo, pasemos al otro lado y vámonos. No sabían que se iban a encontrar con esa situación tan triste de ese hombre afectado por esos espíritus, ¿cierto? Y cuando termina la historia, ellos terminan en Gadara, pero con una pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es el que puede hablarle al viento para que se calle? ¿Quién es el que puede hablarle al mar y se paró en un momento y pudo hacer que le obedezcan? Porque yo sé que usted y yo le podemos hablar, pero el asunto es que obedezcan, ¿no? ¿Quién es el que iba con ellos? ¿Quién estaba en esa barca con ellos ese día? Y cuando él les dijo, pasemos al otro lado, esa fue la palabra de fe, porque al otro lado llegaron. Aunque hubo una tempestad, quien anda con Jesús no pierde. Quien anda con Jesús llega donde tiene que llegar. Gloria a Dios. Ahora, para Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los discípulos de Jesús, que eran pescadores, navegar en el mar de Galilea toda una noche era algo de rutina. ¿Saben por qué?
porque al ellos ser pescadores, toda su vida se la habían pasado, se lo conocían de memoria. Yo sé que si usted y yo hoy nos montamos en una barca en la noche, nos da espanto nomás de montarnos. Pero para Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, vamos a pasar al otro lado, hágale. ¿Cuántas veces, cuántos momentos no vivieron ellos cuando su profesión y su vida era pescar en ese lago? ¿Y sabe en qué momento pescaban? De noche. Hay un evento que mucha gente conoce, el llamado, la famosa pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando Jesús les dice, echen la red, y Pedro le dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Y fue en el mismo lago, en el mismo mar, en el mismo lugar. O sea que pescar de noche y andar de noche para ellos en ese lago era algo normal. Era algo rutinario. Pero la tempestad que se levantó ese día fue algo fuera de lo común. Pedro y los otros que eran pescadores conocían muy bien, tenían experiencia, habían trabajado, habían tenido muchas noches pescando en ese lugar y quizás sorteando algunas tempestades. Pero esta tempestad se les salió de las manos. Ellos trataron de batallarle como siempre le habían tratado de hacer. Ellos le intentaron y acomodar la barca y pongan la vela y remen por aquí y ustedes hagan por acá y acomodémonos por acá. O sea, todo lo normal que el pescador sabía. Pero para que ellos se espanten y vayan y le digan, Señor, nos vamos a morir. Porque el mensaje a Jesús que estaba en esa barca es, perecemos. Para que los pescadores dijeran eso, es porque la cosa estaba complicada. Todo esto nos sirve para entender la obra de Dios en nuestras vidas. Porque todos nosotros hemos vivido y sorteado cosas. Y hemos vivido algunos problemas y algunas cosas y las sorteamos y ahí vamos. Pero cuando se presenta algo fuera de lo común, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando la situación se sale de control? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias ya no las podemos manejar? Había algo espiritual ahí. Pareciera como que los que alborotaron toda esa tormenta pues eran como espíritus malos para impedir que Jesús llegara a Gadara a liberar a los gadarenos, al gadareno. O sea que no era algo muy natural. ¿Y qué hace la gente cuando se enfrenta a algo espiritual? O cuando hay una situación de tipo espiritual que le afecta en su vida, que está fuera de control. Lastimosamente, la gente no viene aquí diciendo, oren por mí. Lastimosamente, ¿a dónde van? A donde los hechiceros o brujos, que les hagan una limpia, a que les hagan un tratamiento, a que hagan algo, pagan, porque hay algo fuera de control.
Y lastimosamente, las situaciones de vida no se resuelven, no cambian, no se acaban, sino que luego van progresando, cada vez son mayores. Porque pues obviamente el enemigo no vino a ayudarnos. Y si hay una situación espiritual que nos sobrepasa, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Quién tiene el poder para ayudarnos? ¿Quién está de nuestro lado como un padre que cuida a sus hijos? ¿A quién deberíamos ir? ¿A quién deberíamos llamar? ¿Qué sucede cuando vivimos una experiencia que nos sobrepasa hoy? ¿Qué pasa cuando alguien hoy está diciendo, ¿qué hago? Cuando el pánico, cuando el perecer, pues tenemos esta historia que nos dice que aquellos profesionales del mar fueron y despertaron a Jesús porque Jesús iba con ellos. Jesús estaba durmiendo en esa barca. Humanamente, como hombre, ¿cómo estaría de cansado? Y además porque él sabía lo que iba a hacer al otro lado. Y el enfrentamiento con espíritus, como les decían, quienes han tenido algún tipo de experiencia, humanamente es muy cansado, que uno agotado, rendido en esa situación espiritual. Imagínense Jesús como hombre, como persona, ¿cómo estaría de cansado que ante esa tormenta él estaba profundamente dormido? Ahora, ¿quiénes eran los profesionales humanamente de la barca? Humanamente, Jesús, ¿cuál era su profesión? Entonces aquí no se necesitaba el carpintero, ¿cierto? Necesitábamos a Dios. Amén. Porque los expertos en el mar eran los que navegaban en el mar, y el experto en hacer la barca era Jesús. Jesús era experto en hacerlas, como carpintero, como hombre. Pero cuando ellos acuden a él, entonces ahora no acuden donde el carpintero para que les arregle un roto que hay en el barco de madera. No acuden para que les arregle el mástil. No acuden a él para que les dé una manita de laca y pintura al barco, sino que acuden a él porque necesitan de su poder. Porque entienden a que hay algo en el cual necesitamos el poder de Dios, y despiertan a Jesús que va en la barca. Señor, 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 hay un clamor de alguien que está necesitado y llama a Dios y le dice: yo te necesito ahora porque me estoy muriendo. Y ahí es donde él se levanta y donde sucede el acontecimiento maravilloso, ya que él es el creador de todas las cosas. Él creó el viento y él creó el mar. Por eso el viento y el mar le obedecen. Pero él también creó al hombre, y la idea es que el hombre también le obedezca. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué pudiéramos decir en esta tarde? Pues es Dios el que lo creó y por eso le obedecen. Así que aquí no estamos hablando de cualquier cosa, o de simplemente una historia para levantarle el ánimo a alguien.
o simplemente una conferencia motivacional para que alguien que vino triste salga contento. Estamos hablando de alguien. Su nombre, Jesús. Y en ese nombre hay todo poder y toda autoridad para ayudar, porque es Dios manifestado en carne. Regáleme 5 minutos más. Vamos a terminar. En la barca de la vida. Vamos a trasladar esto a usted y a mí hoy. Ahora la barca es usted. Ahora el que anda en medio del mar es su barca, es su vida. En esta barca de la vida hemos aprendido a navegar, a sortear dificultades, a ser fuertes, a soportar adversidades. Pero ¿qué sucede cuando las situaciones nos sobrepasan? ¿Cuántas tormentas le tocó a Pedro hasta esa noche? ¿Cuántas tormentas te han tocado hasta este día? Pero había una situación espiritual que no se podía comprender. Y yo sé que algunos de nosotros a veces ante lo espiritual tenemos ciertas posiciones. Pero si existe Dios, también existe el diablo y también existen los demonios. Y ellos, así como Dios vino a hacer el bien, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Así que la situación espiritual, que ya sabemos por qué se levantó esa noche, por causa de lo que iba a pasar en Gadara. Yo quisiera que usted y yo entendiéramos que como tú eres un propósito de Dios y Dios quiere hacer algo contigo glorioso, entonces a veces surgen este tipo de obstáculos inexplicables. Los que llegaron más temprano pudieron escuchar el testimonio de mi madre. A los 3 meses de nacido, su servidor, se iba a morir o a quedar paralítico por meningitis. Ahí está ella, lo contó hoy. Y de eso damos testimonio. ¿Sabe qué hicieron por mí? Los médicos, o el médico, porque era un pueblito por allá. Mire, pensémoslo así, los voy a poner así. Soquiapan y Coronango hace 50 años, pero haga de cuenta de la sierra de Huizilán para adentro, más para arriba, o sea, ese era el pueblo de Sevilla Valle, donde estábamos. ¿Qué le dijo el médico a mi mamá? Con meningitis hace 52 años. Señora, hay que esperar. Y algunos, si no se muere, pues va a quedar bobito o paralítico. Porque así muchas personas lastimosamente que les dio la meningitis hace años quedaron afectados. Los que se salvaron. Pero ¿sabe qué hicieron por mí? Esa noche o ese día, cuando la situación se había sobrepasado, solamente oraron. Mi mamá llamó al pastor y le dijo: vamos a orar. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Porque llevaba más de un mes con diarrea, vómito y fiebre. Y un niño de 3 meses con un mes de diarrea, vómito y fiebre, ¿cómo está? Bueno, hoy me veo gordito, pero imagínense, hace 52 años, recién nacido, después de un mes de estar con diarrea, vómito y fiebre.
a causa de la bacteria que estaba comiendo el cerebro, que la meningitis es eso. El pastor le dijo a mi mamá: vamos a orar por él. Y usted le va a dar gloria a Dios si se muere, y le va a dar gloria a Dios si vive. Eso fue lo que hicieron. Ella está ahí. Póngase en pie, madre. Usted dio el testimonio ahora. Algunos llegaron más tarde y se lo perdieron. Ella es mi mamá. Ella también, ¿sabe cuánto llevaba en la iglesia? Llevaba como 3 meses. No era una experta, era una muchacha. Hoy es una dama ya de edad. Pero en aquel entonces tenía unos 24 años con su bebé. Y este bebé, pues, antes de que le diera la meningitis, era precioso. Así que, vive o muere, le das la gloria a Dios. Y ayer platicábamos de eso y decía, para mí fue muy duro eso. Yo dije, no, si se muere, ¿cómo da la gloria a Dios? Pero le dijo al pastor: hágale, vamos a orar. Y pues ya veo qué hago. ¿Cómo le doy la gloria a Dios enterrándolo? Una oración, hermanos. Una oración. No hicieron un ritual, no me llevaron a la iglesia y me echaron aceite y me... Una oración en el nombre de Jesús. Una oración poderosa. Y cuando terminó la oración, hubo un silencio. ¿No, madre? ¿Sabe qué pensó ella? Se murió. Ahora que voy, ¿cómo oí la gloria de Dios? Se murió. Pero cuando el pastor le dice: mire, este muchacho tiene mucha vida, vaya, tráigale leche y dele un tetero. Y mi mamá le dijo: no, porque él no puede tomar leche porque todo lo vomita. Hermana, por favor, tráigale leche y dele de comer. Y desde ese día no he parado de comer. Aquí estoy 52 años más tarde, parado en este púlpito para dar testimonio que hay un Dios vivo y verdadero que tiene poder. Jesús, 4 meses antes o 3 meses antes, no sé si yo, recién nacidito, y mamá conoció al Señor. 3 meses antes, 2 antes que le llegara el problema, se había subido a la barca. Mi mamá le había entregado su vida al Señor teniendo 24 años en ese pueblo. 2 meses más tarde necesitó a Jesús, pero Jesús iba en su barca. Su niño se iba a morir. El propósito, quizá el mismo diablo lo quería quitar, porque el diablo sabía lo que iba a pasar años más tarde. Pero este Dios poderoso la alcanzó el mismo día que llegó a la iglesia. Recibió el Espíritu Santo sin saber nada, sin conocer teología. Mi mamá no alcanzó a terminar la primaria, pero tuvo un encuentro poderoso con Jesús de Nazaret y lo invitó a su vida y lo montó en su barca. Ayer platicábamos y me decía: ¿cuál de todos los testimonios doy? Porque ya con 52 años de caminar en el Señor y con Jesús en su barca, hermanos, son muchas las experiencias que hemos tenido con Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, por no tener a Jesús, se desesperan cuando se ven sobrepasados? No piensan sino en quitarse la vida, o viven desesperadas, viviendo en derrota, en fracaso y bajo la opresión del enemigo. Algo importante:
Cuando Jesús subió a la barca no había tormenta. La tormenta fue después. Y quizá alguien hoy ha sorteado su vida, pero no sabe si el día de mañana algo pueda sobrepasarlo. Si mi mamá hubiera sabido, le hubieran dicho: arrepiéntase, siga a Dios, porque en 2 meses lo va a necesitar por su hijo. Ella simplemente lo aceptó. Y por eso, estimados amigos, es que usted está aquí en esta tarde. Hoy es un día importante en su vida, porque precisamente yo sé que usted, en sus planes, no sé, de pronto no se veía estar aquí sentado, pero Dios en los planes de Dios permitió que usted estuviese aquí sentado hoy. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús quiere entrar en tu vida. Porque Jesús sabe que lo necesitas. Y si alguien está pasando una situación fuerte en este mismo momento, en esta misma situación de la vida, pues qué momento mejor para entrar a Jesús que en medio de la tormenta. Así que este es el gran momento de tu vida. Y la invitación del Señor Jesús: permíteme entrar. Permítele a Jesús entrar en tu vida. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que la mejor decisión es caminar con Dios. Mire que no hemos hablado nada de religión ni de religiosidad. Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Estamos hablando de Dios y estamos hablando del poder de Dios en favor de nosotros, los seres humanos. Y la mejor decisión, quienes hoy han testificado, dirigido, participado y quienes hoy están cocinando, créanmelo, amigos, que todo esto lo estamos haciendo porque estamos agradecidos con el Señor. Porque este Dios que predicamos no es una cuestión filosófica o ideológica. Este Dios es real y somos testigos de su poder, y de ese testimonio es que hablamos. Dios tiene el poder para resolver cualquier cosa. Así que qué oportunidad que Jesús pueda entrar en tu vida. Qué oportunidad caminar con Jesús. Qué oportunidad abrir mi vida para que Jesús entre. Así que yo les voy a invitar a estar en pie. Mire, se fue rápido, ¿no? Usted hasta creía que nos íbamos a demorar más. Pero así es el evangelio, es fantástico. Así es Dios, esto es bonito. Nadie nos obliga, nadie nos obliga a estar en el culto. Nadie obliga a las hermanas a estar haciendo las semitas allá. Les invitamos a todos al terminar, por favor, a llevar a unas mesas. Los vamos a atender como ustedes se merecen. Hay comida para todos ustedes, así que tranquilos. Pero antes